para que vean cómo estabiliza. Ahora le vamos a colocar el lente gran angular. Si tú me preguntas a mí, ¿crees que es mejor que el iPhone en este caso de grabar contenido? Ahora chequen, vamos a hacer una prueba. Estoy aquí con mi iPhone. Aquí mero le picas para el selfie para que te siga ahí. Y ese es el audio que escucha directamente. La neta me encanta que se prenda así, tan sencillo. Y es algo que vas a necesitar, que te recomiendo mucho. Les voy a enseñar rapidísimo cómo se enlaza este DJI Mic 2 al Osmo Pocket 3, que es especial para el Osmo Pocket, es de otra marca. Hice todo esto del combo creador yo mismo. Grabar de día, de noche, probar el audio interno del micrófono. Chequen lo diminuto que está. Y vamos a probar la Osmo Pocket 3 y ver si realmente vale la pena. Así es, por acá la tenemos, ya la adquirimos. Tenemos aquí algo que le pusieron que ahorita les cuento, que le vamos a quitar. Porque déjenme contarles que para conseguirla fue toda una travesía. La verdad es que sí, ni siquiera en nuestro país la pudimos conseguir por el momento. Es una cámara que sí ha estado agotando bastante. Entonces ahorita la vamos a abrir, en este video veremos cómo funciona, los detalles básicos de la cámara, cómo graba tanto en el día como en la noche. Como les digo, todos los aspectos básicos y ver si realmente, como en esa parte de la creación de contenido que yo me dedico a eso, grabando videos, blogueando, que es lo que realmente me interesa, ver si realmente vale la pena, porque la verdad es que esta cámara a mí me llamó mucho la atención. Entonces pues averigüémoslo. Lo primero que vamos a hacer es abrirla. Ahorita les cuento cómo la conseguimos y todo eso, que no fue una misión tan fácil. Vamos a abrirla. Es la cámara así sencilla, porque ya ven que está el combo creador que trae varios accesorios. Yo quería ese, pero no lo conseguí tal cual. Aunque lo que sí hice, que les voy adelantando, es que yo me armé mi propio combo creador. ¿Cómo lo hice? Pues ahorita les cuento. Acá atrás ya viene lo que incluye, que la cámara, el protector, la correa, el cable cargador, el adaptador y un manual. Incluso vienen algunos stickers. De este lado pues todo lo que puede hacer, cosas básicas, como el micrófono. Ok, entonces les muestro lo que viene en la caja. Fíjense que yo nunca había visto uno físicamente, porque incluso a la tienda que fuimos no estaba, lo ocupamos mandar pedir. Siente rico hacer eso, ¿eh? Chequen lo diminuto que está. La neta, esto pasa desapercibido. Bueno, yo que vengo de grabar con una cámara Canon M50 que me encanta su calidad y todo, después con el iPhone he grabado mucho. Esto, sinceramente, lo que me llamó la atención, la practicidad. Vean lo diminuto que es comparado con las otras cámaras, porque no llama mucho la atención por su tamaño. Y pensar que esta camarita graba con una calidad excelente, el audio también lo puedes sacar con el micrófono DJI Mic 2, un audio excelente. No te lo imaginarías, y eso fue lo que a mí me atrapó totalmente de integrarla al canal. Y bien, viene con ese protector que aquí mero se imanta un lente, que ya iremos hablando de eso, que yo me armé mi propio combo creador. No lo encontré, pero me lo armé. Aquí puedes imantarlo, aquí también. Está súper. Y pues obviamente para proteger tu cámara. Como les contaba, yo utilicé mucho la Canon M50, que todavía la tengo y me gusta mucho para tomas específicas. Pero la neta es que pasa lo menos desapercibido posible. Y realmente, por ejemplo, a mí no me da pena grabar en el exterior. Lo he hecho bastante. Soy una persona introvertida, seria, pero no me causa conflicto. Como que ya estoy muy acostumbrado. Y aparte no sé, en eso no tengo mucho tema, pero sí tengo tema de que de repente es cansado irla cargando, porque no es una cámara acá que para ser como profesional como tal, pero sí parece. Un poco por el tamaño, también se abre de selfie, que eso se me hace increíble. Le he conectado un micrófono RAW. Me parece una increíble cámara, pero el detalle con esa cámara es que aparte de que es pesada, me dirán, hay cámaras más pesadas y que esto y que el otro. Sí, exacto, sí te la compro, pero esa cámara la neta es que sí, ya después de rato te llega a cansar. Simplemente con tener el brazo así un largo tiempo pues ya te cala, ¿no? Pero entre más pesado más. Pero el detalle para mí con esa cámara, a veces las personas se ponen incómodas, en ocasiones no te dejan grabar y bueno, es un tema para que no fluya a veces el video, el contenido. Después de eso pasé a grabar mucho con mi celular que estoy ahorita utilizando. Volviendo a este punto, la verdad es que por eso quise optar por esa cámara, empecé a ver todo lo que tenía, la calidad sobre todo, la practicidad. Porque en el celular me pasa que la verdad sí graba muy bien. Tengo tema con que no te puedas ver porque si no sabes ni qué estás grabando. Ocupa hacerte mañoso ahí para tantearle, ¿no? Pues para no fallarle, ponerle el gran angular y así. Aunque le conectaba este DJI Mic 2 y ya el sonido muy bien, pero tengo un tema con el celular de tener todo ahí. O sea, mensajes, fotos, todas las redes sociales. Todo ahí en el celular como que me conflictúa a mí. Me gusta tener algo más específico para lo que es el video, para el contenido. Se me hizo una opción increíble ya que empecé a ver esta cámara. Ya había visto las versiones pasadas, no me habían llamado la atención sinceramente. Pero esta, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Empecé a ver un montón de videos así como tú y me atrapó. Aquí ya saqué el otro que trae este que es como, pues simplemente como una extensión y como para conectarle un trípode, no hay más. También tienes como para cargarla de este lado y el cable cargador de USB-C. Todo esto ya viene también en el combo creador. En el combo creador les voy a poner aquí una imagen
de qué es lo que viene, que la verdad sí conviene mucho porque, o sea, del precio de este al otro no varía mucho. Yo porque no lo encontré, pero si eran, pon tú, como unos 150 o $200 más, algo así. ¿Y qué viene en la caja? Pues viene el Osmo Pocket 3, luego viene el lente angular, luego el DJI Mic 2, que con ese ya vale toda la pena. Con el DJI Mic 2 viene el Dead Cat, que es como este rompevientos para que se le pone el micrófono, por si hay viento no escuche. ¿Sí me explico? Luego viene el imancito de el DJI Mic 2, que es este mero. Viene también como una bolsa para transportarlo, también muy básica. Viene la correa, que también viene en este. Viene el cable cargador, que también viene en este. Luego viene este protector, muy útil ya que pues sí, hay que cuidar mucho esta camarita. Viene ese también. Y otras cosas que incluyen, es uno similar a este pero más larguito, que es un cargador, que ese también se me hace muy práctico. Aunque yo tengo uno bien poderoso, que ahí no me pesó tanto, que es una power bank muy poderosa que ahí tengo, que te cargas una computadora. Y te viene también un trípode así muy sencillo, más bien las patitas nada más. Entonces aquí se los comparto en esta imagen. Eso es lo que te incluye el combo creador. Este video se va a poner bueno porque lo vamos a dividir en dos partes. En esa primera parte estamos viendo lo básico, sacamos lo que venía en el paquete y aspectos muy básicos. Ya en la segunda parte me voy a tomar unos días para probar la cámara, grabar de día, de noche, probar el audio interno del micrófono, que dicen que es muy bueno. Trae como alrededor micrófonos. Después, por supuesto, probarlo con el DJI Mic 2. Todo eso lo vamos a ver, pero me voy a tomar unos días para entenderle bien esa cámara, porque aunque haya visto miles de videos, pues tú sabes que no es la misma. Ya en la hora de la hora, pues ahí le vas viendo varias cosillas y que esto y que el otro. Entonces me voy a tomar esos días para eso, pero ustedes con la magia de la edición lo van a ver enseguida. Entonces ahorita que acabe esa primera parte, nos vamos a ir directamente a todo eso. También al final de este video te cuento bien cómo hice todo esto del combo creador yo mismo, que pues bueno, ya te imaginarás, no tiene mucha ciencia, porque algo que sí les adelanto es que el precio, por ejemplo, sin duda conviene comprar el combo creador, pero yo no lo encontré, ya que yo me lo armé yo solo y no con todas las partes, sino las que me interesaban. Punto que me faltaban como 2 o 3 y salió casi lo mismo, entonces sí conviene machín. Aquí me lo traigo el DJI Mic 2, se los muestro. Lo puse así como lo puse imantado, me lo compré por separado en internet. Y pues la verdad es que me compré las cosas que más me interesaban. También el lente gran angular y me armé esta, que es especial para el Osmo Pocket. Es de otra marca, chequen la marca. Igual todo esto se los voy compartiendo en la descripción si les interesa el link. Tanto puede ser en Amazon como en Mercado Libre. Ahí la que te interese. Si lo compras por Mercado Libre, pues la verdad te ayudas al canal. Aunque como mejor se te acomode ahí, yo te pongo las opciones. Este, que la verdad se me hace bien práctico. Chequen. Punto que se guarda, ya se acomoda así, se mete aquí bien a gusto. Tiene una opción aquí para poner el micrófono, que de hecho tengo aquí el rompeviento. Tiene como para todos los accesorios. Vamos a abrir este que es el lente gran angular. Me gusta mucho tener esa opción de esa perspectiva. El micrófono también, que para mí el audio es súper importante. Esta bolsita para transportar, la verdad es que cuidarla se me hace fundamental, ya que pues uno anda de arriba para abajo y pues en la mochila y que esto que el otro, se me hace primordial. Les quiero mostrar algo y es algo que vas a necesitar, que te recomiendo mucho, de esta marca, SanDisk Extreme Pro. La que te recomiendo yo es de 128 GB, puedes comprar pues de menos o de más, pero esa se me hace justa para esta cámara. Yo en la cámara Canon, por ejemplo, utilizo este modelo, pero por la versión ya de tarjeta SD. Esta es micro SD, que también igual te comparto en la descripción links. Entonces esta cámara viene sin memoria, y esta memoria es la que necesitas. La micro SD hay de muchas marcas. Yo esta la he probado y como te digo me ha funcionado al 100, porque si tú le pones una con menos características que esta, la neta la cámara puede tender a fallar, a no grabar bien la imagen, a muchas cosas técnicas que ahorita no me voy a meter, pero no te conviene. Entonces de aquí para arriba está bien, pero esta a mí se me hace buenísima. Vienen estas dos y ese es simplemente su adaptador, por si lo quieres meter ahí a tu computadora y todo eso. Y esta es la tarjetita, te muestro cómo se le coloca. Aquí tiene como expuesto su ranura esa para meter la tarjetita. Y aquí como que se le pica, ya le sé porque en el dron que tengo DJI también es igual. Ahí está, como que se le pica y se siente ahí como que encajan. Aquí mero está. Fíjense que cuando le metí la tarjeta SD, me parecía que no era compatible y no sé qué, dije, caray. Y yo recomendándoselas machín y todo. Y lo que pasa es que me pedía formatearla. Entonces, pues simplemente la formateé. Y chequen, ya la agarró. Ahorita yo he visto muchos videos, pero pues para mí la cámara es nueva. Por eso es que quiero dividir este video en dos partes para usarla y realmente poderte decir, mira, me gustó esto no. Pero ahorita lo que he estado usando es una maravilla, la verdad. Me encanta. Traigo ya muchas ganas de empezar a usar esta cámara porque mi canal son videos de viajes y se presta mucho. Ahí pueden ver en mi canal oficial que se llama Arturo del Mar.
tenemos videos pues por todos lados en México más que nada. Ahorita lo que vamos a hacer es enlazar ese micrófono a esta cámara, ya que ahorita está enlazado al celular, que eso también es una chulada, lo puedes utilizar con tu celular. Que yo lo que hice pues es ahí ver tutoriales y ver cómo se puede, porque con la cámara nativa del celular no se puede utilizar, no te lo va a agarrar. Hay cuenta que sí te detecta el micrófono ahí, por Bluetooth lo conectas, pero si quieres grabar el audio no se va a enlazar. Tienes que descargar alguna aplicación. En mi caso fue la de Blackmagic y ahí ya te detecta el micrófono. Y cheque, les voy a enseñar rapidísimo cómo se enlaza este DJI Mic 2 al Osmo Pocket 3, que la verdad está súper sencillo. Encendemos el DJI Mic 2, luego nos vamos así para abajo, deslizamos hacia abajo la tuerquita, micrófono inalámbrico, y luego le damos aquí al infinito hasta que parpadee. Ahí mero le picamos aquí y ahorita solito lo va a enlazar. Ahí mero quedó. Y ya está enlazado, le puedes conectar hasta 2. Y algo bien suave es que una vez enlazado ya lo detecta automáticamente en cuando le enciendes. Le voy a dar un ejemplo. Ya tú guardaste esto. Imagínate que ya es otra ocasión, lo enciendes y ya en automático él lo empieza a detectar. La neta es que es una chulada. Así de fácil, de práctico, de sencillo. Les enseño en esa primera parte lo que les comentaba al inicio, que este protector se imanta aquí el lente. Ahí nomás. También acá abajo tiene para otro. Y la neta me encanta que se prenda así, tan sencillo. Así mero ya está listo y así se apaga. Práctico, rápido, a lo que va. Y bien, les voy a enseñar así a grandes rasgos cosas básicas del Osmo Pocket 3, de su uso. Aquí por ejemplo tiene la memoria que nos marca el tiempo que nos queda, en este caso 4 horas con 34 minutos. De este lado la carga. Aquí el tipo de video, que puede ser panorámica, una foto, el video normal con poca luz, slow motion, acá lento. Yo lo tengo en el normal. Luego acá abajo en la calidad que está. Por ejemplo, yo lo tengo en 1080 a 60. Aquí lo que tengo entendido es que puedes preguardar ahí como efectos personalizados. De este lado, la opción de girar la pantalla y capturar. O sea que cuando lo enciendas ya empieza a grabar en automático. Yo lo tengo así. Luego acá el brillo de la pantalla. Aquí me lo le picas para el selfie para que te siga ahí cuando estés grabando. Ya lo iremos utilizando ahorita, les mostraré cómo funciona. Luego aquí en la tuerquita, pues el micrófono que ya enlazamos y un montón de opciones. Les digo, este recorrido es muy básico. En internet podrán encontrar videos bastante buenos de cada cosa que tiene esta cámara, que tiene opciones muy padres. Aquí por ejemplo si quieres grabar en vertical, en horizontal o rotación automática, ahí le configuras. De este lado la velocidad, si es lenta, la determinada, que es como normal o rápida. Yo estoy en la del medio, en la que ya viene como predeterminada. Luego en este modo de estabilización, que es seguimiento, inclinación fija, FPV. En el modo FPV, la cámara gira libremente y sigue el movimiento del dispositivo, lo que es adecuado para tomas creativas. El modo de seguimiento es adecuado para la mayoría de las situaciones, incluidos vlogs o videos selfies. Luego, inclinación fija. En el modo de inclinación fija, la línea del horizonte está nivelada, lo que es adecuado para situaciones con movimiento de cámara, como al acercarse, al alejarse y al hacer paneos. Yo la neta lo tengo aquí, en el más sencillón. Y pues básicamente lo que viene de este lado en la configuración, les digo, ya te puedes meter a detalle y hay muchos videos que te explican al 100 cada parte de esta cámara. Aquí nos vamos a ir a lo práctico, al uso del día a día, de algo más sencillón, a como lo utilizo yo y tal vez muchos de ustedes. Les muestro también la manera correcta de guardarlo, que es así mero, con esta cosita para acá y así mero queda. Le alivian un montón ese protector, queda muy bien protegida. Si le picas 3 veces al joystick se cambia como modo selfie. Si le vuelves a picar 3 veces se cambian para adelante. Si le picas 2 veces el estabilizador se centra. Y con este botón rojo es para grabar, encenderla o apagarla. Ok, ya estamos aquí en la cámara Osmo Pocket 3. La he estado usando ya algunos días, incluso ya grabé 2 videos. Ya tenemos ahí alguito de práctica. Chequen, ahorita vamos a caminar por una avenida donde es muy transitada por carros y demás. Incluso ahorita hay un viento ahí considerable. No está machín, pero más que nada para checar. Ahorita estoy en los micrófonos directamente aquí del Osmo Pocket 3 para que vean cómo escucha. La verdad es que se me hace que es bastante bueno, aunque ahorita ya probaremos los de el DJI Mic 2. Como les digo, la he estado probando estos días y la verdad es que estoy encantado con la cámara. Es súper práctica, tan solo abrirla y empezar a grabar. Está excelente. Ahí chequen cómo se escucha el micrófono interno, ¿qué te parece? Ahorita hay mucho movimiento de carros. Voy a voltear la cámara. Como les digo, hay un vientecillo considerable. Y ese es el audio que escucha directamente de la Osmo Pocket 3.
Tiene 3 micrófonos integrados alrededor. Chequen también la estabilización, que la verdad es una chulada. Incluso ahorita vamos a correr para que la vean más al detalle. Les voy a hacer una toma aquí. Chequen. Y a propósito, ahorita estamos en Anaheim, California. Estamos aprovechando para pues grabar estas pruebas. Hay muchas tiendas aquí alrededor. Está el Target, una de zapatos. Se escuchan los carros. Se dejó venir más el viento. A ver cómo escucha. Se siente. Normalmente en muchas cámaras esto sonaría más abrumado. Vean, les muestro el zoom también. Este mero es el zoom. Vamos a voltear para ver el zoom aquí, para que chequen la calidad. Esto es lo más que se acerca. Vamos a picarle aquí para que se ponga el pase peatonal. Yo ahorita les voy a enseñar lo que es el seguimiento facial. Lo activas aquí en una opción, dice selfie activado. Ahí está activado y ahorita vamos a caminar. Ya que se ponga aquí el pase peatonal, miren, ahí ya lo estoy moviendo y más o menos vean cómo te sigue el robotcito. Está curado. Pero ahorita caminando pues se van a dar más cuenta con el movimiento y todo. Ahorita hay vientecillo, para que sigan checando los micrófonos integrados. Ya nos tocó pasar. Incluso va a correr tantillo aunque me vea un poco ridículo. Para checar aquí cómo te sigue y la estabilización y todo. ¿Qué tal? Si ven cómo te sigue el rostro, sobre todo para el vlog. La verdad es que ahí está suave, pues ya no batallas ahí que te vaya siguiendo. Vean, algo que me ha gustado muchísimo de la cámara es el estabilizador. Tengo un drone DJI y la estabilización es la verdad que brutal. Entonces pues no esperaba menos con el Osmo Pocket 3. Le vamos a quitar ahora este seguimiento de cara. Ahí le estoy moviendo al joystick. Ahorita ya vamos a conectar el micrófono. Vamos a cambiar el audio para seguir platicando. Y pues bueno, acá ya está el audio del DJI Mic 2. ¿Cómo ve la diferencia? La verdad es que yo ya lo chequé en la computadora de las pruebas que he estado haciendo estos días. Y por ejemplo, chequen, ahí está el viento y suena mucho mejor, ya que también tiene este rompevientos, el Dead Cat. Suena bastante bien el micrófono integrado aquí en la Osmo Pocket 3, pero este, para mí, es superior sin duda. Es un sonido, ¿cómo les podría decir? Pues más robusto, para mi gusto, mucho mejor. El micrófono integrado, como les digo, también soluciona bastante bien, pero esta es una chulada. Y aparte también lo puedes conectar a tu celular como al iPhone y así. Y ahora estamos en el paraíso de las hamburguesas. Las In-N-Out, la verdad es que son una delicia. A nosotros nos encantan y pues vamos a aprovechar para probar el lente gran angular ahorita con la comida y todo, que es el que nos hace falta. A los niños te dan como para colorear. In-N-Out. Vean, ahí está normal, sin el lente gran angular. L de luna. Con el lente. Se siente, pero no así machín. A ver, ahora lo vamos a hacer en modo selfie, sin el lente. Con el lente, ¿qué tal? Sí se ve como más espacio, ¿no? Atrás, que de repente he visto en videos que distorsiona, pero pues yo realmente no tengo mucho tema con eso y creo que sí checa sin el lente. Me gusta mucho para ciertos momentos, para bloguear, se me hace padre la vista que te da. Y aparte que está súper práctico, nada más hay manta, a gusto. Y le puedes poner varios filtros, por ejemplo los ND que son para el sol. En internet hay varias opciones, varios accesorios que puedes ahí integrarle a tu cámara. Eso se me hizo genial. Ahí le ando poniendo y quitando para que esté checando. Ahorita trae puesto el lente gran angular que les digo. Se me hizo súper padre esta parte que hay muchos accesorios en internet. No necesariamente de la marca de DJI, sino otras opciones. Lentes, fundas, accesorios en general de diferentes marcas. También le puedes conectar micrófono incluso de otras por el USB-C, entonces bastante bien. Si te interesa algo de esto, pues te dejo en la descripción un link. Te voy a dejar en Amazon y en Mercado Libre. Entonces, de diferentes opciones que puedes comprar, por ejemplo, el lente gran angular, la misma cámara, la bolsita que me armé yo y así, el micrófono de DJI, que aquí lo traemos. Miren, ahora estoy grabando en vertical. ¿Qué tal? ¿Cómo se les hace? Ahora le voy a poner el lente gran angular en vertical, como que se ve más despacio, ¿no? Se ve chilo, sin el lente.
con el lente. La podemos ya todo. Yo no voy a usar mucho esa opción, prefiero mi celular en este caso, pero pues para los que sí está excelente. Aquí llegó la comida, les voy a hacer una prueba sin el lente, esto es sin el lente. La verdad es que con el estabilizador se ven muy bien las tomas, ahí va con el lente. Qué delicia la neta, la In and Out sin el lente a propósito. Y vamos a ponerle aquí, antes de probarla, ahora vamos a poner el lente. Que me agrade, por ejemplo, ese tipo de tomas se ve bastante bien así, con el gran angular. Pues ya venimos saliendo del paraíso de las hamburguesas. En este México no acostumbramos tanto a las hamburguesas. Somos los más fans de los tacos, de la comida mexicana, que es lo mejor de lo mejor. Pero acá en Estados Unidos nos gustan mucho estas, las In and Out. Ya se hizo de noche, les muestro unas tomas aquí con poca luz. Realmente no hay tanta iluminación para que vean cómo se ve en la cámara. Por lo que veo aquí se ve bastante bien. Ahorita les voy a enseñar unas pruebas con el celular para que vean la diferencia, pero la verdad es que se ve bien. Tiene también una opción que ahorita lo voy a picar, que es como para en ocasiones de poca luz. Ahí le piqué a la opción de poca luz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ve? ¿Lo ven diferente o lo ven igual? Ahí volvimos a la opción normal. Ahora voy a voltear la cámara para que vean cómo se ve. La verdad lo que yo miro aquí me gusta bastante. Se ve bien. A mí se me hace muy bien. Ahora vamos a pasar para que vean la diferencia cómo se ve en el iPhone. Chequen, vamos a pasar directamente. Ya estamos en el iPhone. ¿Cómo se ve? Yo la verdad es que siento que se ve una diferencia. Me gusta más con la Osmo Pocket 3. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve? Comenten abajo qué les parece, cuál les gustó más. Luego ahí está como el tipo gran angular, el punto 5. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Estamos en el Target y les quiero enseñar, chequen, literal. La traigo en el bolsillo. Ahí lo traigo, la traigo guardada aquí en la cámara. ¿Cómo venden cosas aquí en el Target? Estoy aquí viendo las playeras que tienen. Tienen cosas chilas. Del Bob Esponja. Ahí el vaquero. Tienen cosas suaves. Playeras por ahí interesantes. Y he comprado varias aquí. Me gustan. Del Bob Marley. De Led Zeppelin. Venden así como de grupos. Incluso he encontrado de Blink, de Nirvana. Como estamos cerca de Disney, hay toda una parte de productos, playeras, tazas, muchos productos de Disney. El Stitch, ¿cómo te caería? ¿Qué tal? ¿Bien o no? Ahí como van las arejitas. Está chilo, Muchas curiosidades de Disney. Pero sí, nada más les quería enseñar, pues, que neta aquí la traigo guardada en el bolsillo. Aquí cabe la Osmo Pocket. Chulada de cámara. Como les comentaba en esos días que la estoy usando, les quiero comentar acerca de la batería, el rendimiento de la batería de esta cámara. Se me hace bastante bueno, bastante generoso para lo que tienes. A mí, por ejemplo, un día me salí, grabé 2 videos. Pon tú que me tardé como 3 horas, como 1 hora y media en cada video, y todavía le sobró de batería como un 9%. Claro que en esas 3 horas estuve como grabando y deteniéndome y así, pero me alcanzó para ver esos 2 videos y me sobró 9% de batería. Después de eso me puse a cargar la cámara, que también he visto que tiene carga así súper rápida. Y sí, del 9% llegó al 100% como en menos de 20 minutos. Se carga rapidísimo. Como les digo, estoy súper contento con esta cámara. Apenas empezamos a utilizarla hace poco, pero veo que es súper práctica y me emociona mucho ya empezar a usarla un montón, ya que yo le doy uso rudo a las cosas, en el sentido de que estamos grabando un montón de contenido. Podrás checar todo eso en mi canal principal, Arturo del Mar. Son muchos viajes, sobre todo de México. Ya sabes que México es, la neta, una chulada. Su gastronomía, su cultura, su gente, sus playas, pueblos mágicos, todo a mí me encanta. Entonces, aquí en Soy Arturo subimos como un poco de todo, pero en Arturo del Mar estamos más enfocados, más que nada en México. Por ahí podrán ver muchos videos que empezaremos a utilizar esta cámara. Y por supuesto también por acá. Estoy haciendo movimientos bruscos, para que chequen ahí el cuadro del estabilizador. Ahora vamos a voltear la cámara
hacer los movimientos bruscos. De verdad que le estoy sangoloteando, Vean. Le estoy dando su sangoloteada para que vean cómo estabiliza. Ahora vamos a correr de aquí para allá. Estoy corriendo, y si se fijan se ve a gusto aquí en la cámara. Como ven, la estabilización es una chulada. Como les digo, estoy muy contento con el rendimiento de esta cámara. La batería se me hace considerablemente muy bien para el tamaño de la cámara y todo. El micrófono DJI Mic 2 que le puedes conectar es una chulada. A mí se me hace hoy en día de ese tipo de micrófonos de los mejores. La calidad de la cámara para mí es preciosa. La verdad es que tienes un montón de opciones. Yo estoy grabando a propósito en 1080 a 30 frames por segundo. Es la que más utilizo, pero puedes grabar hasta 4K y en 60 frames por segundo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Llevo unos días usándolo y para mí una chulada, una compra, una inversión que se me hace espectacular. Para mi trabajo y para toda la creación de contenido, yo la súper recomiendo, se me hace espectacular. Y ahorita estamos en un restaurante típico chino. Les muestro un poco también para que vean cómo se ve la cámara en diferentes momentos, diferentes situaciones, con diferentes luces. Sopita. Duros. Está machín bueno. Desde que lo miré dije, se mira cajeta y efectivamente, qué rico. El pollito de la naranja, no hombre, todo lo que hemos probado nos ha encantado. Haz de cuenta, se me figura a mí como si nos hubiera invitado una familia auténtica china a comer en su casa. Así lo siento yo. Ah, qué bonito es comer rico. Uno se siente más feliz. Vamos a hacer una prueba, estoy aquí con mi iPhone, que es el iPhone 15, el normal. Y vamos a grabar así las dos perspectivas, se las voy a poner primero la del iPhone. Checa ahí cómo se ve, para que vea la diferencia de calidad y todo. Que le estoy utilizando ahorita .5, que es como el gran angular. Y ahorita ya nos pasamos a la Osmo Pocket. Comparación así rápida para que cheques. Que bueno, también es el micrófono integrado del iPhone. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece? Yo siento que una de las cosas que vas a sentir luego es la estabilización. También la calidad de imagen, algo, pero más la estabilización. Te la muestro así como de frente. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la Osmo Pocket 3. Ok, ahora estamos haciendo exactamente lo mismo con la Osmo Pocket 3. También otra de las cosas para mí que es de gran ventaja es que te puedes ver aquí. Tiene su camarita selfie y eso pues hace que estés ahí pendiente de cómo estás encuadrado, lo que quieres que salga. En el iPhone pues estás ahí como tanteándole. Te puedes ir haciendo mañoso, pero pues no es igual. Para mí se me hace algo primordial. Ahora nos vamos del lado frontal, pero sí, la estabilización sobre todo es un gran punto a favor. En ese sentido, ¿qué les puedo decir? Si tú me preguntas a mí, ¿crees que es mejor que el iPhone en este caso de grabar contenido? Para mí sin duda sí. La verdad es que un rotundo sí. Primer punto para mí que me gusta tener un artefacto, una herramienta exclusivamente para eso. Yo el celular, cuando utilizaba mucho la cámara Canon M50, siempre lo he utilizado más como una herramienta extra, por así decirlo. O sea, en momentos específicos, cuando no me dejaban grabar, pues utilizaba el celular y lo solucionaba así. Pero así estar grabando todo el tiempo con el celular, un video completo, lo he estado haciendo últimamente, pero no me encanta la idea por lo que ya les comenté, de tener todo ahí en el celular. Estoy grabando y ocupaba buscar una dirección y estar ahí haciendo todo, no sé, como que me abrumaba la idea. Y súmale eso al almacenamiento. Entonces, tumbre que tenga, que la verdad a mí me gusta más tener todo en una sola cosa. O sea, para grabar el video, la cámara, ya, listo. A mí me gusta hacer así. Ese es el primer punto. Luego me gusta mucho que te puedas ver aquí, que se puede hacer la cámara así como tipo vertical. Está chiquita, pero a mí se me hace excelente así tal cual el tamaño. Me parece fabuloso. Tercer punto, la estabilización. Es una chulada. Cuarto punto, el tamaño de la cámara también es una chulada. Le puedes poner lentes como el gran angular u otros ND también que son como filtros para el sol. Se le puede conectar también el micrófono DJI Mic 2, aunque también al iPhone. Digo, tiene muchos puntos a favor que a mí me convenció completamente y pues a resumidas cuentas, sí, a mí se me hace mejor que el iPhone para este caso en la creación de contenido. Ok, ahora sí hablemos de los precios. Yo la cámara no la encontré en México en tiendas físicas. En internet las opciones que veía se me complicaban. Entonces la conseguí en Estados Unidos en el Best Buy. Aquí rápidamente les digo para que chequen el precio y cuánto nos cobraron de taxes.
fueron $519,99 de la cámara y $40.30 del tax, o sea casi el 10%. Lo demás lo conseguí en México, lo pedí por internet. El DJI Mic 2 por Mercado Libre por $2,599, el lente gran angular por Amazon por $899, la bolsita para guardar la cámara y las cosas en Amazon también en $555, y haciendo una suma de todo fueron $15,193, que les digo ronda en el precio más o menos que anda del combo creador, pero yo no lo encontré, así que me armé uno con las cosas que yo consideraba las básicas. Y pues este fue el video de la Osmo Pocket 3, platicamos de las cosas básicas. Si quieres ver ya un video como más a detalle de las características de cada función, así específicamente para qué sirve y cómo usarla, la verdad es que hay muchos videos en internet muy buenos. Mi video se basó más en realmente cómo yo me armé el combo, en lo que viene en el sencillo que fue el que adquirí yo, más como les comento el combo ya, ahora sí que yo lo creé. También ejemplos para un uso de creación de contenido, sobre todo más enfocado en YouTube. Era como más la intención de este video, que te dieras una idea de cómo funciona para los vlogs, si andas de viaje, así, si andas grabando en la calle o en eventos. Esa era la intención de este video. Yo la verdad es que estoy muy contento utilizándola, es muy a gusto. Me he sentido así muy cómodo, ya que, como les contaba al inicio del video, yo grabo mucho con mi Canon M50, que es notablemente más grande que esta. Como tal no es una cámara así profesional que digas tú, pero sí de tamaño ya empieza a imponer. Después de eso también les conté que empecé a grabar mucho con el iPhone, pero si bien ya tienes ahí toda tu oficina como tal, sí se me hacía como bastante para mi gusto, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que defienden a capa y espada traer su cámara, que la Sony, que la Canon o cualquier otra, por la calidad o por lo que quieras, y está perfecto, ¿no? Pero yo sí busco más la practicidad, el sentirme a gusto lo más posible, y esa cámara a mí me cayó como anillo al dedo cuando empecé a ver videos de ella y todo el revuelo, ¿no?, que se hizo, se acabó por todas partes y así. Es una maravilla, una chulada. La verdad es que si tú te dedicas a la creación de contenido, considérala, échale un vistazo, que yo siento que vale muchísimo la pena. Una herramienta así te puede ayudar un montón. Sin más, nos vemos en un próximo video. Que tengas un lindo día. Chao. Acabamos de sacar una nueva canción, una reversión de Como la Flor de Selena con mi grupo Venado, al Venado Style. Le metimos ahí nuestro estilo con acordeón, guitarras eléctricas, guitarras de 12 cuerdas. Y ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ya te la sabes, Como la Flor de Venado. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Como la flor